Muy buenas tardes acá en tierras mexicanas y muy buenas noches a todos y a todas allá en Zaragoza, España, ¿no? Y buenas tardes a todos y a todas los que nos vean después, posteriormente, por nuestras redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida a esta tercera sesión del primer ciclo de cine cooperativo mexicano, eh, que es una iniciativa que se deriva de la realización del segundo Seminario Internacional de Pensamiento Económico Crítico, que se realizó a finales del año pasado y que fue organizado por la Universidad de Zaragoza en España, por el doctorado institucional en Economía Social Solidaria, tanto de las sedes de la Universidad Autónoma de Chapingo y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, así como cuenta con las participaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, de la Autónoma de Aguascalientes, la Autónoma de Guanajuato y la Autónoma de Colima. También este seminario contó con la participación de la Maestría en Economía Social de la Universidad Autónoma de Guerrero y con la participación del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias del CRIM de la UNAM. Y bueno, el objetivo de este seminario internacional de pensamiento económico crítico tuvo como centro neurálgico el debate y la reflexión acerca de los mitos que ha impuesto la economía capitalista, estos mitos que se han convertido poco a poco incluso en parte del sentido común, ¿no? Y este seminario se dedicó a estudiarlos y a criticarlos colectivamente. Pero ahora este seminario ha abierto este espacio para que esa reflexión crítica sobre los mitos de la economía capitalista salte hacia el celuloide, hacia la filmografía, apoyándose en el esfuerzo que muchos y muchas han hecho de crear cine a partir de esfuerzos de cooperativas mexicanas, y ha decidido enfocar su atención en este primer ciclo en algunas obras que se realizaron durante el último cuarto del siglo pasado. Entonces, en esta tercera sesión nos vamos a enfocar en la película que se titula Hoy no circula, ¿no? Un film realizado en 1993 que contó con la dirección de Rafael Montero y Víctor Ugalde y que se basó en el guión elaborado por Ignacio Guadalupe, por Sergio Molina y por Sergio Jorjovich. Este film, del que vamos a comentar el día de hoy, pues contó con un reparto bastante interesante, ¿no? En el que participó Georgina Perret, Jorge Ursúa, Diana Herrera, entre otros y otras. Y bueno, pensamos que este film, que ya estaremos comentando a detalle, nos ayuda a desmontar un mito de la economía capitalista que tiene que ver con la forma en la que el capitalismo trata, y lo vamos a decir con severas comillas, ¿no? De gestionar la problemática ambiental, la problemática social y ambiental que se abre en las grandes urbes, como es, por supuesto, la Ciudad de México, ¿no? Esos intentos de la dinámica capitalista por intentarlo resolver todo desde el mercado y a través de dispositivos nocivos como es el automóvil, pues es uno de los temas centrales que nos invita y nos convoca la película de Hoy no circula, un día sin auto, ¿no? También lleva como ese subtítulo y que vamos a estar pues el día de hoy reflexionando colectivamente, ¿no? Tengo entendido que dentro de nuestra programación estaba contemplada, bueno, sigue contemplada la participación de Víctor Ugalde, que es uno de los directores de este film, ¿no? También contaremos con la participación del doctor Juan David Gómez como participante por parte de la Universidad de Zaragoza, y contaremos también con el apoyo de nuestra compañera alumna Diana Méndez. Bienvenido, Víctor, maestro Víctor Ugalde, a este espacio. Rápidamente presento su trayectoria, creo que no requiere mucha presentación porque todos lo conocemos, ¿no? Es uno de los codirectores de este film que hemos comentado, que vamos a comentar el día de hoy, Hoy no circula.
Según el currículum que tengo acá, el maestro Víctor Galde es guionista, director e investigador cinematográfico, estudió en el CUEC de 1980 a 1984, desempeñó como jefe del Departamento de Investigación y Estadística de la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica de 1978 a 1982, asesor de proyectos especiales e investigación estadística de la Dirección General de la Compañía Películas Nacionales de 1984 a 1990. Debuta con el guión Intriga contra México, nos traicionará el presidente de 1987, que fue un film nominado para el Ariel en la categoría de adaptación cinematográfica. En 1994 es nominado nuevamente al Ariel por el guión y dirección del cortometraje de ficción Un día sin auto, muy relacionado con lo que vamos a comentar el día de hoy. Autor de 21 guiones de largometrajes, de los cuales se han filmado 10 películas, como El extensionista de 1989, Me permites matarte de 1992 y Hoy no circula del 93, que es el film que nos convoca. Y bueno, no me extiendo en el enorme y prolífico desarrollo que ha tenido el doctor Víctor Ugalde para aprovechar nuestro espacio. Así que sin más, maestro, por favor, adelante, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y pues empezaremos a hablar por la película de Hoy no circula, ¿no? Tenemos que ubicarnos en dónde se da el nacimiento de Hoy no circula y en dónde se da el nacimiento y crecimiento de las cooperativas de cine. Imagínense ustedes, estamos a finales de los años 80, hubo un fraude gubernamental, el reconocimiento a Salinas, hubo una especie de rompimiento con el movimiento de los trabajadores organizados, que ya le quitaron, ¿cómo se llama?, el apoyo al PRI. Todo ese panorama se refleja siempre en la cinematografía. Entra un presidente que odia al cine mexicano, así, ya, Carlos Salinas de Gortari. Entonces, él está haciendo unas negociaciones a espaldas de la comunidad cinematográfica y pues más o menos todo se sabe siempre y empiezan a reducir el número de películas que se están produciendo. Es un gobierno que empieza a controlar los contenidos, entonces los controla a través de la censura previa. Entonces todo esto que estamos diciendo significaba control, control, control. La gente, el Instituto Mexicano de Cine, que hoy funciona más o menos, en ese entonces no funcionaba. Tenía dinero para hacer 6, 8, en el mejor de los casos 10 películas al año. Imagínense el número de solicitantes. Los productores de la iniciativa privada no eran capaces de hacer películas que retaran al gobierno, ¿sí? O que simplemente contaran otra realidad, ¿no? Yo siempre digo que estoy en medio de la línea, ¿sí? Y trato de hacer películas que cuenten algo, pero que diviertan. Muchas de las películas que se hicieron en el movimiento cooperativo contaban algo, pero no lograban conectar con las grandes multitudes. Entonces nosotros, los miembros de la cooperativa Olinjot, de repente dijimos, vamos a hacer cine con cierto contenido, pero que recuperemos nuestras inversiones. Y en esas estábamos cuando de repente Sergio Oljovich, que ustedes ya habrán oído hablar porque es uno de los pilares de las cooperativas, hizo un argumento cuando nació el programa Hoy no circula. En este sentido de oportunidad, Sergio Oljovich siempre y cualquier otro cineasta se les ocurre dónde van a encontrar financiamiento. Sergio audazmente, en el momento en que nació la iniciativa de Hoy no circula, se acercó al gobierno de la ciudad, se acercó al IMCINE y les dijo, vamos a registrar este momento histórico. No lo pelaron. Pues se repartía el gobierno las 10 películas entre sus cuates. Nosotros lo denunciamos una y otra vez al gobierno en turno porque los jurados se autoadjudicaban los proyectos aprobados. Entonces, mi buen Sergio de repente tuvo el problema de que su argumento durmió el sueño de los justos.
Entonces nosotros acabamos de hacer una película que se llama Me permites matarte, donde narramos las peripecias de alguien que en realidad era una broma sobre ¿cómo se llama? La pena de muerte en Estados Unidos, ¿sí? Iban a freír al primer mexicano, entonces había una indignación nacional y nosotros dijimos, hagamos una comedia sobre esta, nos fue más o menos y de repente platicando con Sergio Molina, que es el coargumentista de Sergio Oljovich, él me dijo, oye, ¿y por qué no llevamos a efecto la película de Hoy no circula? Y le dije, pues déjame encontrar fuentes de financiamiento, porque pues el cine es caro, ustedes ya lo habrán escuchado, y me acerqué a la compañía Televicine, que ya habíamos hecho una película como maquiladores, una película como coproductores, y les platiqué la historia, y me dijeron, pues bueno, ¿sí? Entonces, después, tuvo mucha resistencia por parte de Televisa, su empresa de producción se llamaba Televicine, pero les demostramos cuando hicimos la primera maquila, pues que no había ningún problema, que éramos profesionales, que sabíamos hacer las películas de acuerdo a los presupuestos que nos daban, y ya para entrar a Hoy no circula, nos dijeron ya con mucha, pues escríbete el guión. Reescribimos el guión entre Sergio Molina y bueno, desarrollamos el argumento, eso sería, y tuvimos un guión en el que tratábamos de demostrar lo polifacético que era abordar el hoy no circula, ¿sí? En ese momento le echaban la culpa de la contaminación de la ciudad al autotransporte, ¿no? Decían, los autos son los criminales. Pero pues conociendo México, conociendo el sentido de humor, hicimos un mural en donde 5 mexicanos abordaban de diferente manera. Y curiosamente, un amigo mío, millonario, era el dueño de los estudios Cine Estudios, ¿sí? Y los laboratorios TV Cine, me acababa de contar una anécdota que metimos en el cuento del miércoles, ¿sí? Que es, él tiene 14 coches, no uno, no dos, no los 5 que pusimos en la película, él tiene 14 coches. Y hubo un día que se vio obligado a hablarme a mí para que lo llevara a un lugar porque ninguno de sus 14 coches sí, circulaba. Su hijo, que era un junior, sin decirle a su papá, había chocado 3, 4, etcétera. Otros se les había pegado la mesa. O sea, les digo, era millonario y no tenía control sobre sus coches, ¿no? Eso lo hacía el chofer. Y cuando me lo contó y me dice, oye, Víctor, pásame a dejar a tal lugar, y yo le dije, ¿cómo no? Yo te doy un aventón. Pasé por él, iba incomodísimo, porque pues mi tartana era un Volkswagen, ¿sí? Y él tenía pues cochesotes, ¿no? Acuérdense que en esa época los coches se pagaban por metro, ¿no? Sí, 6 metros, 7 metros, así, los diferentes modelos. Entonces, cuando estábamos escribiendo, de repente le dije a Sergio Molina, vamos a meter ahora sí que la anécdota de Víctor Parra, que es un actor famoso, ¿sí? Que fue conocido en el bajo mundo del cine mexicano como el Suavecito, ¿sí? Y era uno de los villanos en los Fernández de Peralvillo y en Esquina Bajan. Entonces la metimos y hicimos como se corresponde, pues que nos aprobaran el guión, nos lo aprobaron y luego al presupuesto. Les voy a dar un poquito de antecedentes de nuestra cooperativa. Nuestra cooperativa era de creadores, ¿sí? Pero hicimos 2 unidades de rodaje para que unos creadores se alquilaran en el bajo mundo del cine y generaran ingresos para la cooperativa, mientras los otros podíamos dar el lujo de filmar lo que nosotros queríamos, ¿sí? Entonces llegamos a un acuerdo, también nos acercamos a Televicine, porque contrariamente a lo que se cree, no, los actores están agrupados en un monopolio que se llama la ANDA, ¿sí? Y tiene diferentes tabuladores para la contratación. Si yo iba como cooperativa a solicitar los servicios de los actores mexicanos, me iban a dar un tabulador muy alto, porque decían que era cine independiente y es muy alto. Y a la empresa Televicine le daban un tabulador
el más bajo de toda la industria. Entonces, hacer esa alianza estratégica nos permitió tener acceso a ese tabulador. Había otros tabuladores en el Sindicato de Técnicos y Manuales y del STIC, pero como nosotros éramos una cooperativa, no íbamos a trabajar con los elementos sindicalizados, aunque muchos de los integrantes de la cooperativa somos sindicalizados, ¿sí? Pero esta era nuestra pequeña empresa, la Unión, para hacer otro tipo de cine. ¿Por qué? Pues porque los empresarios quieren hacer un cine que recupere de todas. Y el gobierno quiere que se hagan películas que no lo critiquen. Entonces, por eso nos encantó la posibilidad de hacer cine de cooperativas y éramos muy cercanos a las cooperativas que nos antecedieron. Conocíamos muy bien a Sergio, conocíamos muy bien a Alejandro Pelayo, conocíamos muy bien a Gabriel Retes y a todos los que iniciaron este movimiento y dijimos, nos sumamos. Creo que nuestra cooperativa nació en el momento más alto del movimiento cooperativo fílmico. Entonces hicimos la película. Rompe nuestra película de entrada con el reparto, ¿sí? Si ustedes ven, la mayoría de las películas de las otras empresas son quizás algunos actores desconocidos o algunos actores reconocidos como impulsores de otra estética cinematográfica nacional. Y nosotros no, nosotros hablando con Televicine siempre tiene uno que llevar de 3 a 5 nombres de actores famosos, pues para que el público que asiste a las salas compren el boleto, ¿sí? Empezamos a negociar y si ustedes analizan de nuestra película el reparto, pues llevamos a Carmen Salinas, que era el top en ese momento, o sea, venía del reino de las ficheras, era súper famosa, le iba a las Chivas y era una excelente persona, ¿sí? Era maravilloso y nos dijeron en una preventa que hicimos en Estados Unidos que nos daban $100,000 si llevábamos a Carmen Salinas en el reparto, ¿sí? Afortunadamente, Carmen Salinas era amiga de Rafa Montero, el codirector de la película, y entonces le dijimos, pues te toca, chato, ¿no? Tú tienes que sensibilizarla y yo terminé siendo, aparte del director y co-guionista, el productor de la película. No porque me encante acaparar puestos, sino porque nuestra productora, que era Juanita Ajar, de repente en nuestra película iba a aportar su trabajo y cuando la vendiéramos íbamos a recuperar. Pero de repente le hablaron para producir una película norteamericana. Ese es el talón de Aquiles de México, ¿no? Cuando te habla una película gringa para contratarte, todo mundo pinta caballo para allá porque te pagan en dólares y te pagan muy, muy buenos salarios, ¿no? Entonces nos dijo nuestra querida Juanita, pues ya les hice el presupuesto y ya no nos falta ejecutarlo. Y entonces dice, pero yo me voy porque pues aquí no saco para comer todavía y allá me van a pagar 3 o 4 veces. Entonces terminé produciendo la película con ya el presupuesto hecho por Juanita. Entonces hablamos con Rafa Montero, así es el cine, se tienen que solucionar todos los problemas que se van presentando. Hablamos con Rafa Montero, originalmente Rafa iba a dirigir dos cortos, 2 cuentitos, y yo iba a dirigir 3, ¿sí? Entonces le dije, Rafa, no puedo producir y dirigir 3, ¿no? Entonces cambiamos los papeles, tú diriges 3 y yo dirijo 2, ¿sí? Me dijo, órale, pues, ¿de qué piden su limón a los directores? De dirigir, ¿no? Entonces tampoco fue muy difícil convencerlo. Entonces nos empezamos a organizar y pudimos contar con ese reparto que es casi multiestelar porque los usábamos 3 a 5 días en el rodaje, ¿sí? Cada cuentito eran de 3 a 5 días en el rodaje. Entonces los actores tienen muchos tiempos muertos, entonces llegábamos y abusábamos y decías, a ver, ¿qué tienes que hacer entre el 27 y el 30? Nada, pues vente a la película, te pagamos el minimax, el mínimo ¿cómo se llama? De la ANDA, y te diviertes un rato, comes rico, chupe no dábamos, mota no circulábamos, pero nos divertíamos todos. Entonces pudimos contar con
por ejemplo, estaba el Chóforo, estaba Carmen Salinas, estaba ¿cómo se llama? Justice, que en ese momento estaba en el programa de Don Francisco, ¿sí? Estaba, déjenme aquí, ¿cómo se llama? Ver el reparto. Estaba Ignacio Guadalupe, que todavía sigue en la, ¿cómo se llama? En la artisteada, pero es de serio, no es cómico. Y estaba Carlos Ignacio, que les digo, también estaba en los programas de televisión. Entonces, nos fue muy, muy bien para juntar el talento, que así se le llama a la contratación de actores, y todo fue más o menos hasta que sucedió un desastre, ¿sí? Los directores somos personas muy tratables mientras no estamos en el set. Cuando llegamos al set, nos volvemos en directores, nos volvemos en exquisitos y queremos hacer el mejor shot del mundo. Y entonces por eso repetimos una y otra vez. Entonces me acuerdo que un sábado de repente le dije a Rafa, oye Rafa, ahí te dejo en el set, porque Rafa tenía experiencia, y me voy a hacer los cheques. Cuando regresé, el Rafael se había quemado todo el negativo, casi todo el negativo, ¿no? Entonces teníamos que comprar o 10 rollos más y costaban una barbaridad y ya no teníamos presupuesto, o teníamos que reducir los costos en alguno de los cuentos, ¿cómo se llama? Restantes. Creo que ese cuento fue el del jueves que hizo Carmelita Salinas y Chóforo, y de repente estábamos así y dije, bueno, dinero no tenemos, pues en el cine comercial de esa época, se filmaba 3 veces la misma escena para seleccionar una que funcionara. Se decía que siempre pedíamos 30,000 pies de negativo 35 y filmábamos y se editaba la película, pues eran 9,000 pies. Por eso se dice la relación 3:1. Entonces, hoy día eso ya con el digital ya es un tiradero ahí de material, lo cual es muy bueno porque se logra mejor calidad, pero nosotros estábamos ajustados a la media del mercado, pero ya no teníamos para comprar otros 10,000 pies. Entonces, el cuento del martes, no sé si ya todos vieron la película, el cuento del martes es el cuento que yo decidí sacrificar para que el resto de los otros 4 cuentos no se afectaran, ¿sí? Era el que faltaba más o menos de filmar y dije, bueno, nada más para que vean. Originalmente eran 10 niños, ¿ya? Entonces era una familia así como las mexicanas, ¿no? Ya ven que somos 6, 8, yo tengo 9 primos por cada hermana de mi mamá y tengo 9 hermanas tías, entonces tengo 81 primos, ¿no? Soy de Michoacán, ¿no? Entonces, así habíamos pensado la familia del martes. Y de repente, pues dijimos, ahora sí como la canción de los perritos, de los 9 que tenía, ya nomás me queda uno. Si se acuerdan, nada más apareció un chavito, ¿no? Y luego, tuvimos que filmar, y eso fue el arriesgue, y eso fue bueno, yo lo hice así sobre los costos. Filmamos 1.2:1, sin derecho a equivocarse, ¿sí? Ensayábamos los textos, más o menos las actuaciones, y decíamos acción, ¿sí? Y tenía que quedar lo mejor posible porque no había toma 2. En ocasiones sí hubo una 2, pero nunca hubo una 3. En el cuarto del martes estaba súper acotado porque era filmar dentro del presupuesto. Cuando uno firma un contrato tiene que venirse al presupuesto porque si no, luego las películas no se terminan. Entonces no nos iban a dar más dinero en televisión, no nos iban a dar más anticipo en Estados Unidos y cosas por el estilo. Afortunadamente, no sé si ustedes lo sepan, pero los actores mexicanos son maravillosos, ¿sí? Son buenos, son rápidos y no repiten, ¿sí? O sea, así, mis respetos a los actores mexicanos, ¿no? Entonces, por eso de todos los cuentos el más flojito es el martes, ¿sí? Y
también, como eran cuentos, Rafa Montero se concentró en uno, el de Carmen Salinas y el de Chóforo, y yo me concentré en otro, que fue la anécdota de Víctor Parra, el cuento del miércoles, que se llamaba, creo que Un día sin auto, ¿sí? La película la entregamos en Televicine, funcionó bastante bien, bastante bien para los términos de la época, porque creo que la estrenamos en 1994, si mal no recuerdo, y ese año se desfondó el cine mexicano. En ese año, todos los que exhibimos, y exhibimos unas 80 películas en las salas, todos perdimos dinero. No vimos, los productores, las cooperativas, la llegada de otro modelo de explotación. Nosotros hacíamos películas para los pobres, porque los pobres tienen sus códigos de identificación, sus sentidos de humor, y ya lo conocíamos. Yo fui, como leyó Fernando, asesor de estadística y de proyectos especiales en películas nacionales, y eso era tener los números de todo lo que producían todas las películas. Y de ahí veíamos respuestas, etcétera. Por ejemplo, ahí impulsamos una película de Paul Leduc, hoy fallecido, que se llamaba Frida, ¿no? Pues la apoyamos porque era Frida, era Paul Leduc, pero no tuvo público, para que se den una idea, ¿no? Entonces, de repente, el modelo salinista hizo una transformación de la industria para entregarla a los norteamericanos, ¿sí? Entonces, disfrazadamente durante la década de los 80, este era un proyecto global que venía disfrazado, pero lo ejecutaban los neoliberales, fueron subiendo los precios. Y cada vez que subían los precios de los cines, en ocasiones en un año subían 3, pero teóricamente los cines estaban en la canasta básica, no debería haber subido. Pero para burlar ¿cómo se llama? La canasta básica, inventaron, ustedes se acordarán mucho de esta frase, plus, ¿sí? Margarina plus, y le subían el precio. Variedades plus, y le subían el precio. Cada vez que querían subir el precio de una sala, le ponían plus, ¿sí? Entonces, pues ya se imaginarán ustedes, las salas se volvieron imposibles, pero así imposibles, para los pobres de este país, que somos muchísimos, ¿no? Al subir los precios, expulsaron a todos los pobres de este país y jalaron a toda la clase media con alto poder adquisitivo. Así se transformó el cine en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, y las consecuencias más atroces las vivió Ernesto Zedillo, ¿sí? Porque las políticas públicas no se reflejan el año en que se ponen, se tardan varios años en desarrollar. Entonces, nosotros perdimos dinero. Le pregunté a todos los productores del país, porque yo tenía esa comunicación, y todo el mundo me dijeron, perdí. Cuando se estrenó la película de Sexo, Pudor y Lágrimas, no sé si la han visto, es una película excelente. Ahorita, sí, 20 años después, acaban de hacer la segunda parte, que eso va en contra de las reglas de la industria. Si tú tienes un éxito, como fue Sexo, Pudor y Lágrimas, al otro año haces la segunda parte, porque el público está caliente, conoce la historia original y quieren ver una segunda parte. Y nos deja el 70% de los ingresos de la primera, siempre y cuando sea mala. Si es buena, nos puede dejar 100, 200, 300%. Entonces, los Robsar no sabían de eso, hicieron, ese fue Matías. Matías hizo su película y 20 años después acaba de estrenar. Esa película nos indicó cuál era el nuevo perfil de los consumidores de cine en las salas. Eran clase media alta, y viene a sintetizar, yo nada más como anécdota, de repente un amigo empezó a ver el box office. Siempre nosotros estamos al día con el box office para ver a qué le va bien, a qué le va mal. Y me habló por teléfono y me dice, oye, Víctor, una chingadera que se llama Sexo, Pudor y Lágrimas está dejando mucho dinero. Ve a verla y hazte una parecida.
así, ¿no? Y ahí voy a verla, me gustó, me divertí, soy cuate de muchos de los actores de ahí, y dije, pues le quedó padre, ¿no? O sea, mis respetos. Y cuando ya me puse a escribir, después me vuelve a hablar el mismo productor y me dice, párale, ya no le sigas escribiendo. Y le dije, ¿por qué? Dice, esos mexicanos que ponen ahí, en Sexo, Pudor y Lágrimas, no existen. Y entonces me quedé callado, hice el análisis rapidísimo de los personajes y le dije, sí existen, son de clase media acomodada, viven en Polanco, son güeritos, ¿no? Porque este productor siempre había hecho para el pueblo mexicano, donde Rafael Inclán es una estrella, ¿sí? Acuérdense que los mexicanos somos racistas, ¿no? Pero en el modelo popular de cine no lo éramos. Hoy día, por eso hay hasta ahorita un enfrentamiento entre los white Mexicans, Nuevo Orden, así le dicen, y está Poder Prieto, ¿no? Que Poder Prieto está reclamando su inclusión en las películas mexicanas porque nomás contratan a blanquitos, ¿sí? Entonces, el enfrentamiento parece menor, pero es muy importante. Entonces, le dije, no, pues sí existe. Me dijo, bueno, yo no conozco uno. Le dije, uy, yo te conozco varios, muchos de mi generación. Todavía hasta el día de hoy tengo un amigo que no trabaja desde que nació, así, y es sesentón. Lo ha mantenido su mamá y es artista, ¿no? Entonces, ya, bueno, perdí la chamba, ya no hicimos era una comedia de clase media, tampoco era tan difícil, eran como las de Mauricio Garcés, ¿no? Esa era la clase social que él reflejaba y cosas por el estilo. Y bueno, entonces a partir de que descubrimos eso, se empezó a hacer otro tipo de cine. Dio la casualidad que a mí me contrataron en el sexenio de Fox, como funcionario, porque reformamos toda la comunidad de cine, la Ley Federal de Cinematografía, que había reformado a su vez Carlos Salinas de Gortari en 1992. Era un desastre de ley, entregó la industria al cine norteamericano, todo lo dejó a las fuerzas del mercado y encabezamos pues una revuelta. Yo andaba de guerrillero fílmico, acuérdense que nosotros no usamos armas, nosotros el poder de la palabra. Un día le llegué a José María Fernández Unzaín, presidente de la Sociedad General de Escritores de México cuando era importante, y le dije, oye, José María, reformaron la ley y nos van a dar en la madre. Y me dijo, ¿y qué propones? Le digo, pues mira, yo propongo que mientras los cineastas no volvamos a comer 3 veces al día, ningún funcionario del IMCINE puede comer tranquilo. Entonces vamos a acosarlos, ¿no? Y él, que era un argentino muy inteligente y que hizo muy importante a la Sociedad General de Escritores de México, dijo, te apoyo, Ugalde. Entonces todas las invitaciones que recibía SOGEM para los actos públicos del IMCINE, del gobierno de Carlos Salinas, me la pasaba a mí y yo siempre iba a incordiar, ¿no? Daban un informe y de repente yo decía, oiga, yo tengo otros datos. Yo creo que ahí se le ocurrió a Andrés Manuel eso de los otros datos. Tuvimos que inventar un observatorio público cinematográfico y un colectivo de investigación para contar, sí, justamente contar con los otros datos. Entonces los traíamos azorrillados de 1993 a 1998. Año en que logramos la reforma a la ley Salinas. Fue como si se hubiera incendiado la industria cinematográfica y todos los cineastas que competían entre sí caminábamos en la misma dirección. Nadie se mordía, como un incendio en la selva, así, ¿no? Todos los animales saliendo a donde hay agua y sin agredirse. Y gracias a la comunidad, en 1999 surgió una nueva ley que nos permitió pues el éxito que tiene ahorita el cine mexicano. Dentro de ese movimiento, yo tuve que dejar en el hielo suspendida la cooperativa Olinyote, porque al ser funcionario, yo soy muy ético, entonces yo entré y les dije, aquí no va a haber conflicto de intereses, no va a haber intercambio, de que te apruebo una película y tú me contratas por fuera. Todo eso lo hacen hoy día los funcionarios de cine. María no, pero otros sí. Y los de teatro ni les digo. Entonces, cuando me nombraron,
les hablé con los compañeros de la cooperativa, les dije si ellos querían desarrollarla, mantenerla, y ellos dijeron, no, tú congélala y nos vemos al rato. Ese rato ya lleva 21 años, ¿eh? O sea, ha estado duro mi vocación de promotor social, porque me nombraron en Fidecine para administrar el mayor fondo del cine mexicano hasta ese momento. Después inventamos Eficine, que fue mayor que ese, y se logró el milagro de la recuperación de nuestro cine. Entonces, después me nombraron secretario general de la Sociedad de Directores, y ahí pasaron 22 años. Entonces, el otro día que estaba platicando con ustedes, de repente les dije, pues ya regresé, ya estoy haciendo una película, hice esta que ustedes ven aquí, La Prima, pero fue una actualización. La tecnología en 20 años hizo otro mundo del cine. Y ahorita es el mundo del cine para los pobres, ¿sí? Eso es maravilloso. Aunque ustedes ya saben que el capitalismo dice que con nuestro propio esfuerzo podemos librar, la vera verdad es que podemos hacer películas, pero no nos libramos del control del gran capital. Yo puedo hacer una película con un celular, yo puedo hacer una película con las cámaras de Arturo de la Rosa, cooperativista nuestro, que tiene 8 cámaras, todas. Es fanático, ¿no? Afortunadamente se casó con una fotógrafa, entonces lo entiende perfectamente. Entonces puedo decirle, vente a filmar, hacemos una peliculita, y con las nuevas tecnologías lo hacemos. Falta el conocimiento, pero el conocimiento lo tengas. En el interín del sueño de la cooperativa Olinyot, nuestro fotógrafo Arturo de la Rosa se ganó 3 Arieles. Nuestro editor Oscar Figueroa se ganó 2 Arieles. Se nos murió un editor, pero bueno, no, eso no pasó a mayores, y nos ha ido muy bien a todos, sí, hemos seguido, y todo el mundo va a regresar ahorita que ya los convoqué, y va a ser muy fácil hacer las películas. Donde Estados Unidos, y dicen que es global, pero no se crean, la globalidad no existe, es Estados Unidos, ¿sí? Nos controla es en las salas, ¿sí? Ahí nos mata. Y como tenemos muchos funcionarios ignorantes de cómo funciona el mercado, no se han dado cuenta de sus prácticas contrarias a la libre competencia. Entonces yo hago una película, pongo el ejemplo de La Prima, próximamente se las anuncio, se va a llamar En Portada, es una película sobre el Me Too mexicano, ¿sí? En el mundo del cine, ¿sí? En el mundo del cine mexicano. Una comedia también, ¿no? Entonces, porque esas son las que uno encuentra fácilmente financiamiento. Tengo para hacer otra película que es sobre Fray Jacobo Daciano, y lo invito a cenar si alguien me dice quién es Fray Jacobo Daciano. Ya me ahorré una cena, ¿no? ¿Cómo se llama? Fray Jacobo Daciano fue un rey noruego que cuando la guerra entre los protestantes y los católicos migró al Nuevo Mundo y se convirtió en un misionero. Y ese misionero le dio la Eucaristía a los indígenas. O sea, tuvo que suceder el conflicto en Valladolid de que si teníamos alma o no teníamos. Se determinó que sí teníamos alma, pero decían, pero no se les puede dar la comunión. Aunque tengan alma los aborígenes de América, ¿sí? De repente no podían. Y Fray Jacobo Daciano, ¿cómo se llama? Les dio la Eucaristía y se armó otro desmadre, ya se imaginarán. Pero es muy querido por los indígenas michoacanos. Es más, lo tienen enterrado en un lugar donde nadie sabe, más que los indígenas purépechas mexicanos y más cerca del pueblo de Zacapo. Así para que tengo esa idea, pero se lo platico a cualquier vendedor de películas, comprador, y me dicen, ¿no tendrás una comedia? Entonces, por eso la cooperativa Olinyot se especializó en comedias, porque eran las factibles de hacer circular. La película que ven aquí
nos la compraron inmediatamente, nos dieron el financiamiento inmediatamente y la seguimos vendiendo. Esta la hicimos hace 4 años y todavía el año que entra vamos a venderla en una segunda corrida. Pero las películas de arte, esas son las difíciles. Yo creo que algún día haré la de Fray Jacobo Daciano porque es un historión, ¿sí? Yo soy de Zacapu, por eso sé esa historia, pero no sé dónde está enterrado Fray Jacobo Daciano, ¿sí? Porque soy blanco. Ahí es otro el asunto, ¿no? No soy de la comunidad indígena, sino de los que vivimos, pues, hijos de hijos de hijos de hijos de gente, ¿no? Pero no somos de los indígenas. Entonces, para hacer un cine con otro tipo de aspiraciones, solamente tenemos que autofinanciarnos y es bastante difícil. Podemos hacer cosas sencillitas, cosas críticas. Hoy el día, nada más para que se vean el momento que estuvimos viviendo en el 2019, no tomo los números de los años covideños, ¿sí? El 20 y el 21, porque es otra realidad. En el 2019 hacíamos 216 películas de largometraje. Es fabuloso. Todo mundo podía hacer películas. Pero estrenar en salas y tener una buena difusión, solamente 108 o 101, de acuerdo a la fuente que ustedes ocurran, porque tenemos 2 datos sobre ese año, y y aunque se estrenen 101 o 108, tenemos el desastre de que se estrenan muy cerrado, muy poquitas salas y no alcanzamos a comunicarnos con nuestros públicos. Ganamos la producción, pero perdimos la exhibición. Y si creen que la televisión viene a eliminar o a favorecer la distribución de nuestro cine, México, aunque aparentemente ha crecido en materia de telecomunicaciones, la televisión y el mundo de la publicidad está dominado por uno, que quieren ser dos, que es Televisa, ¿sí? Entonces nos cobra, nos paga muy mal para adquirir las películas y ellos se quedan con la plusvalía. Hoy día, y gracias a la pandemia, hubo un boom con las plataformas, ¿sí? Y ahorita podemos estrenar algunas cintas en las plataformas, pero ahorita hay una guerra de plataformas. Dentro de 5 años vamos a saber quién ganó. Si Netflix, si Disney, si Amazon Prime, las que ustedes quieran, ¿sí? Entonces México no ha tenido la visión de prepararse para el futuro. No sé si ustedes conozcan que el IMCINE tiene un sitio que se llama Filmin Latino, que es la gran plataforma de nuestro cine, pero impacta muy chiquito. Y además ni es mexicana, le compran el servicio a un servicio español. ¿Ustedes creen que en México no podríamos tener una plataforma? Es muerto de risa porque tenemos satélite, lo alquilamos, obviamente no lo mandamos nosotros, y tenemos la tecnología, pero no tenemos funcionarios para prepararnos. Nuestro presidente se queja de que luego el internet los censura y le dices, bueno, pues haz el tuyo. O sea, México tiene 126 millones de usuarios. Entonces, ahorita no sabemos por dónde van a andar las cooperativas, no lo sabemos, pero este es el momento en que todo mundo tiene que hacer uso del derecho que está establecido en la Constitución de la libertad de expresión, pero con políticas públicas, ¿sí? Y ahí entra el movimiento cooperativo. O sea, el movimiento cooperativo debe de incidir en la creación de políticas públicas para que se respete y se haga cumplir un tratado que firmamos en 2005, que es el Tratado de las Expresiones Diversas, ¿sí? Ahorita no hay una expresión del tamaño de la diversidad de nuestro país. Las cintas que van a salas reproducen un mundito, luego ahorita la Cuarta Transformación y María le han dado un poquito de voz a las comunidades indígenas, pero no somos los dos polos, ni somos white mexicans, ni somos indígenas. O sea, imagínense cuántas historias debe de haber alrededor de la cooperativa de los alijadores de Tampico, ¿no?
Bueno, ya nomás con la telenovela de Cruz Azul, ahí tendríamos alto rating, porque cada 3 días hay un nuevo presidente y luego hay amparos y luego hay tomas, etcétera, ¿no? O la nueva realidad de los patitos pascuales y ya no me acuerdo de cuántas cooperativas exitosas tenemos en este país, ¿no? Pero necesitamos difundir el pensamiento de los cooperativistas, necesitamos cambiar el mundo neoliberal, ese que nos dice que nosotros podemos, ¿se acuerdan? Dicen que con base a esfuerzo, pues yo conozco muchos amigos que se esfuerzan mucho, pero el que hace películas es el primo de Azcárraga, el que hace películas es el primo de un secretario, etcétera, ¿no? Y si no, todos terminamos vendiéndole a Televisa, a Slim o a los norteamericanos. Falta mucho por arreglar en este mundo, pero el primer problema que tenemos es ideológico. Yo doy clases en 4 escuelas y de repente siempre los testeo. Ya no conocen la historia de nuestro país, ya no conocen la historia de nuestro cine y son educados en el egoísmo. Todos ellos se educaron con cine norteamericano, ¿sí? Estoy dando a las 4 a nivel licenciatura, ¿sí? Ellos nacieron después de 1994, cuando ya estaban acaparadas las pantallas de cine norteamericano. Consumieron videojuegos norteamericanos. Y televisión, Televisa se jacta de ser la gran productora de producciones en español, tampoco es cierto, ¿sí? Para el número de señales que acapara, produce muy poquito. Y ahora la guerra en las plataformas. Estamos hablando de grandes, grandes capitales y ahí sí las cooperativas podemos producir, podemos negociar y quedarnos con nuestras películas si sabemos, pero al final de cuentas se integran algunos de los vendedores. Nada más para resumir y terminar, porque ya cumplí los 20 minutos 30, ¿sí? Conste que estoy aquí atento a mi relojito. Ahorita en Estados Unidos se está definiendo el futuro del cine mexicano. Las grandes empresas norteamericanas, que ya las conocen, están en contra de la unión Televisa-Univisión. Y entonces nos están ofreciendo a todos los que tenemos alguna película, comprárnosla en exclusiva por el resto de la vida, lo cual sería muy mal negocio, ¿sí? Entonces nos dan chicles y chocolates, tampoco hay que aceptarlo. Así me querían comprar la prima, ahorita me quieren comprar la prima otra empresa y me ofrecía $5,000, 10 años en exclusiva por todo el continente americano. Le salía de un frutzi por país, ¿no? O sea, se aprovechan de su posición dominante y nosotros tenemos condición de dependencia. Si no se refacciona debidamente y hay un proyecto de nación donde se cambie el pensamiento, pues el pensamiento neoliberal, ya los nuevos jóvenes, cuando les digo que existen cooperativas en las clases, siempre les hagan una cooperativa, se necesitan 5 miembros, se me quedan viendo así como diciendo, oye, y si mejor hago una empresa, pues con 2 ya tengo la sociedad anónima, ¿no? Pero ellos pues tienes que demostrar que tienes 50,000. Luego hay otras sociedades que son más baratas, pero ya no se piensa en el cooperativismo. Yo desde que estuve chiquito en mi escuela había una cooperativa, ¿no? La que nos vendía las tortas y cosas por el estilo. Y luego yo estudié en el Poli y los primeros que me contactaron en el Poli fueron los de la Cruz Azul y después Biplamex, que eso deriva en Pascual. Entonces, sí había circulación del pensamiento cooperativo y desgraciadamente ahorita lo veo muy limitado. Pues con eso concluyo, mi querido Fernando. Excelente, muchas gracias, maestro Víctor Ugalde, por el contexto y toda esta historia que nos ha llevado a este cine que tenemos, ¿no? Y en que hay que regresar al cine y a los esfuerzos de las cooperativas. Y pues bueno, si están de acuerdo, entonces pasaríamos a darle la palabra al maestro Juan David Gómez de la Universidad de Zaragoza para ampliar el comentario y el contexto de la película de Hoy no circula.
Pues adelante, por favor, doctor Juan David Gómez, por favor, adelante. Bueno, muchas gracias. La verdad que estaba aquí disfrutando muchísimo de escuchar al maestro Ugalde. Ha sido muy ameno conocer la intrahistoria, porque yo conocí la historia o las 5 historias que se cuentan en la película para preparar esta sesión, pero claro, todo lo que había detrás, pues no lo conocíamos. Entonces, y no solo detrás de la película, sino detrás de toda digamos, en general, pues de muchos aspectos de la historia del cine mexicano, que obviamente desconozco, pues porque pues soy de origen colombiano, pero vivo en España y bueno, pero precisamente mencionaste la película Nuevo Orden, que es la última que he visto, que desde luego no me dejó para nada tranquilo esa noche. Bueno, vamos a pasar a comentar yo más que la película, que ya la ha comentado el maestro Ugalde, quería comentar rápidamente, 7, 8 minuticos, me voy a poner también pues aquí el reloj para no extenderme demasiado. Eh, algunas cuestiones ya, digamos que vamos a irnos del foco mexicano, que ya el maestro Ugalde pues, nos ha dado algunos datos relacionados pues con la industria cultural, la relación con Estados Unidos, las plataformas, etcétera. Ahora mi propuesta en estos siguientes minutos es ampliar el foco, es decir, hacer una mirada ya planetaria, no una mirada, digamos, estatal o continental, y no solamente ya de la industria cultural, sino, digamos, de nuestro modelo de vida, de nuestro modelo de desarrollo. Porque eso es importante. La película de alguna manera es una cata, una muestra o una parte del cuadro digamos, de algo mucho más grande, y es esas transformaciones que se están viviendo a nivel mundial. Entonces, digamos que quiero transmitir 2 ideas muy sencillas. Una primera relacionada con el contexto y otra relacionada, digamos, con el contexto mundial, y otra relacionada, digamos, con problemas que tienen las sociedades latinoamericanas. Como les he dicho, pues mi formación de sociología la hice en Colombia, luego el doctorado he estado en España y también participé unos años con un programa de doctorado en la Universidad de Coahuila. Entonces, digamos que también he ido unas cuantas veces a México y yo creo que hay algunos elementos que me gustaría mencionar sobre el contexto latinoamericano. Respecto sobre la primera idea, sobre el contexto mundial. Entre 1987 y 1997, es decir, esa década en la que la película está en la mitad, en 1993, ocurren 3 acontecimientos importantes relacionados con nuestro modelo de vida planetario, con nuestra forma de producir y consumir, con nuestra forma de relacionarnos con el medio ambiente y con la vida entre los seres humanos. Y hay 3 cuestiones importantes. La primera, 1987, aparece por primera vez en un informe técnico a nivel internacional una palabra que se llama sostenibilidad. En Latinoamérica se utiliza más sustentable, en Europa más sostenible, pero apelan fundamentalmente a la idea de que el planeta no es sostenible, no hay un modelo de desarrollo sustentable. Eso aparece en 1987 en el informe Brundtland. Brundtland es el apellido de la primera ministra de Noruega, a la que se le encarga por parte de las Naciones Unidas hacer un informe. El informe se quedó con el apellido de la ministra noruega, pero era muy interesante y muy bonito conocer el nombre del informe. ¿Saben cuál era el nombre del informe? Nuestro futuro común. O sea, estamos hablando que en el 87 hay un primer, digamos, ya documento oficial encargado por las Naciones Unidas que hablan de cuál es nuestro futuro común. Y eso es importante porque tiene que ver con lo que decíamos antes, el desarrollo, el modelo, digamos, de desarrollo, tenía un modelo muy centrado en los estados nacionales. Y cada país luchaba por su desarrollo. En los países latinoamericanos existía, yo creo que todavía existe, ese complejo, digamos, de inferioridad, de que somos subdesarrollados, que tenemos que imitar los patrones de producción, de vida y de consumo de Estados Unidos, Canadá y de Europa, ¿no? Entonces, de alguna manera, ahí ya nos ponía un poquito a pensar que no vamos todos en el mismo barco. Había un libro también de la época que era de Kenneth Boulding, que es La Tierra como un navío espacial. Es decir, empezaba a haber una producción intelectual, literaria, que tenía que ver con la idea de que vamos todos en el mismo barco. Es decir, que lo que haga el consumidor medio de Estados Unidos nos afecta al consumidor medio de México, de Colombia o de España, porque vamos todos en el mismo navío espacial.
vamos todos en ese mismo futuro común. Entonces, esto empieza a cambiar esa mentalidad de que el desarrollo y la producción y el consumo y el estilo de vida era una cuestión solamente de la sociedad, del Estado nacional, porque efectivamente los recursos eran planetarios, los recursos son del mismo metáfora de Building del navío espacial. Segundo hito importante, año 1992. Hay una conferencia del clima y del desarrollo en la ciudad de Río de Janeiro. La cumbre del clima de Río de Janeiro, 1992, año anterior a la película. De hecho, el gran millonario que ya tiene la idea de comprar estos pequeños microbuses o no sé, buseticas, no sé cómo le llaman allá, dice, estos malditos ecologistas que ya vienen aquí. Claro, el año anterior había sido la cumbre del clima de Río, que fue muy importante porque reunió a 150 estados para discutir sobre el futuro del clima. Y también participaron, y esto también es importante porque las Naciones Unidas tenía un protagonismo muy importante, los representantes de sus estados, también participaron 4.000 activistas de ONG. Esto es importante porque el activismo internacional de la sociedad civil, de las organizaciones, estaba al margen, era algo que hacían los radicales de alguna organización ecologista, pero allí se les invita y allí participan. Y esa participación también significa que no es una cuestión solo de presidentes o ministros de ambiente, es una cuestión que nos confiere a la sociedad civil global. Entonces, hay dos palabras importantes, así como la palabra importante del 87 fue sostenibilidad, desarrollo sostenible, en el 92 se habla de vida saludable y armonía con la naturaleza, ¿no? Es algo que de lo que no aparece, de lo que la película todo el tiempo está denunciando, ¿no? Pues cuántos primeros planos hay del humo que sale de los vehículos, de los tubos de escape, ¿no? La idea de que ni vida saludable ni armonía, ¿no? Es la sensación y algunos planos también en algunas zonas pues muy urbanas, muchos vehículos, congestiones, digamos esa sensación de contaminación y de ausencia de vida saludable y de armonía con la naturaleza, que fueron palabras importantes en la cumbre de Río. Y la tercera, digamos, hito de estos, digamos, de configuración de un problema planetario, se cierra en esta década que me he mencionado, por no alargarme mucho, en 1997, Protocolo de Kioto, que seguro que le sonará. Protocolo de Kioto, Japón. No nos vamos a venir al siglo XXI porque entonces ya nos deprimimos colectivamente y terminamos muy mal esta noche. Aquí ya estamos en la noche del viernes. Pero básicamente el protocolo de Kioto lo que pretendía era bajar las emisiones de gases de efecto invernadero, aportando una serie de cuotas. Obviamente cuotas que no iban a ser iguales para todos los países, porque los países que estaban en vías de desarrollo, siempre ha habido bromas con este tema en América Latina, en vías de subdesarrollo, ¿no? Todas esas, digamos, formas de contestar a ese patrón, ¿no? Como generalizado de cómo tiene que ser nuestra vida, pero el protocolo de Kioto fue también un hito importante y lo que podemos ver en esas tres cumbres o informes es esfuerzos desesperados de organizaciones que lo que hacen es que la cumbre siguiente corrija los errores que no consiguió la cumbre actual. Y en lugar de ir mejorando las metas, cada cumbre lo que hace es ser menos ambiciosa porque es consciente del fracaso colectivo que estamos cometiendo. Y por eso les digo, si entráramos ya en el siglo XXI, pues veríamos que hay esfuerzos importantes, hay un cambio yo creo que importante en cuanto a ponerle nombre a los problemas y en cuanto a reconocer también el papel de la sociedad civil y la responsabilidad de los estados y de las industrias, como bien decía el maestro Ugalde, el problema no son solo los vehículos privados. O sea, el problema está ahí focalizado porque es mucho más fácil echarle la culpa al individuo que a, digamos, a esos grandes mecanismos de poder y esos grandes, digamos, poderes del desarrollo industrial. Bueno, para pasar ya a la segunda idea y no alargarme mucho más, es importante entonces pasar al modelo de desarrollo que buscan nuestros países, y ahí me incluyo yo como colombiano, de esa búsqueda del desarrollo, que realmente no es el desarrollo en un sentido, digamos, de búsqueda de las mejores condiciones de vida. Eso sería loable y hay una parte del desarrollo, por ejemplo, con economistas como Amartya Sen, que busca el desarrollo como capacidades o el desarrollo en términos de accesibilidad a derechos. Yo creo que todos coincidimos en que ese desarrollo es necesario. Pero hay una parte que es el modelo desarrollista, y de ahí viene el cambio de desarrollo por desarrollista,
porque es la tergiversación del desarrollo. En lugar de la accesibilidad a derechos y a mejora de condiciones de vida, lo que hablamos es un modelo centrado en una producción industrial, en un consumo desmedido y en una confianza ciega en la tecnocracia. Es decir, creer que el invento de productos tecnológicos, el invento del vehículo, del coche automotor, por poner el ejemplo de la película, sería la panacea, la felicidad, el referente del bienestar de una sociedad moderna. Cuando vemos que esa felicidad y esa prosperidad, pues por supuesto que representa una comodidad, pero ¿cuál ha sido el coste que hemos podido, digamos, vivir? Y en ese sentido, en ese modelo de desarrollo hay algo muy importante, y es que las sociedades latinoamericanas crecieron pensando que podían imitar esos modelos de consumo, por ejemplo, norteamericanos, asociando el bienestar y la felicidad a lo privado. Eso también es muy importante. En eso sí que hay una diferencia del modelo de desarrollo europeo al modelo de desarrollo americano. Y es la idea de que, ¿cómo construyo el bienestar? Me lo construyo yo mismo, privado, mi vehículo privado, mi piscina privada, mi canal privado, no voy al cine, no, lo veo en mi casa, ocio privado. Y allí el vehículo constituye un elemento de diferenciación material y simbólica de la clase social y del estatus. El vehículo me da estatus. El pobre hombre que quiere seducir a la novia llevándole flores que no logra pagar y que tiene que regatear, busca desesperadamente vehículos prestados y bonitos para no llevarla en taxi, porque eso le da estatus. No solo es una cuestión de clase social, sino una cuestión simbólica de reconocimiento público. Y ese elemento es importante. Pero miremos qué pasa con esto. La idea, si el desarrollo, el bienestar es privado y la felicidad es privada, vamos a tener un caos como sociedad, porque no construimos el espacio público. Es decir, no construimos lo que es de todos, lo que nos permitiría poder generar otro modelo de bienestar y otro modelo de felicidad, de condiciones de vida que nos permita minimizar los efectos y decir que orgulloso nos sentimos de algo colectivo. Todo lo contrario, el transporte colectivo, el transporte público, el metro, el tren, aparecen denostados en la película. Eso es de pobres, de miserables, es sucio, la gente empuja, la gente huele mal, me estropean el traje, ¿no? Entonces, ahí tenemos el reto de construir lo público. Lo público no viene de la mano de Dios. Se construye a partir de democracias que van eligiendo entre modelos según los programas políticos. Y ahí yo creo que es importante tener esa idea. Lo público no es aquel reducto que queda de lo privado, no es aquello que no es de nadie, sino que es aquella construcción democrática que hemos hecho para que todos vivamos mejor, y ahí de alguna manera pues es fundamental hablar de mecanismos de espacios públicos, parques públicos, transporte público como la única solución que nos va a permitir mantener unas condiciones de vida sin sacrificar los recursos. Ya me pasé de tiempo, ya me pasé de los 10 minuticos que me habían dicho, pero por lo menos con estas dos ideas quería aportar y bueno, pues si luego hay tiempo para el diálogo, aquí estaremos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Juan David Gómez, por sus comentarios tan interesantes, ¿no? En efecto, ahora yo reflexionaba que uno de los personajes omnipresentes en el film de Hoy no circula, que aparece en todos los relatos, es el automóvil, que en efecto se nos ha impuesto como un modo de vida, ¿no? Que forma parte de esta americanización, ¿no? De la vida, ¿no? Tanto privada como pública, ¿no? Y que por ahí recordaba yo que otro autor, que se llama Bolívar Echeverría, recordaba cómo es que el automóvil está pensado para establecer una sociedad de individuos, ¿no? De individuos propietarios privados, ¿no? El automóvil, si lo vemos, reproduce toda la relación jerárquica, cosa hasta patriarcal de la sociedad en la que nos encontramos, ¿no? Simplemente veamos que el conductor es el dueño, es el jefe de familia, al lado va quizás la esposa y atrás van los hijos, ¿no? Reproduciendo, digamos, todo un esquema social que, pues, ayuda a que se piensa que el bienestar solamente se puede lograr de forma privada, como bien ha recordado el maestro Juan David Gómez, y que, bueno, pues el automóvil es este dispositivo que es el otro gran personaje de Hoy no circula, ¿no? Muy bien, pues ahora para darle cauce a nuestro programa, le vamos a dar la palabra a nuestra querida compañera y amiga Diana Méndez, como parte de la comunidad estudiantil, para que nos pueda contribuir con sus comentarios a estas reflexiones. Adelante, Diana, por favor.
Muchas gracias. Buenas tardes para quienes están en México y buenas noches para quienes nos acompañan desde España. Agradezco mucho la oportunidad de participar en esta sesión en la compañía de Fernando González, Juan David Gómez y Víctor Ugalde. Es un verdadero privilegio contar con la participación de uno de los realizadores de esta obra. La película que comentamos en esta ocasión, Hoy no circula, es una pieza rica en detalles y sólida en su trama, que personalmente he disfrutado mucho. Nací en 1992, un año antes del estreno de este filme, de manera que adentrarme en su narrativa y conocer el contexto de su realización a la manera que Víctor nos ha compartido esta tarde, me ha remitido a reflexiones sobre el entorno cinematográfico al que mi generación arribó. De otra parte, el comentario de Juan David ha perfilado el despunte de las preocupaciones ambientales que permearon la planificación en el decenio de 1990, pues una década muy importante en mi vida. A lo largo de una semana laboral, Hoy no circula, nos presenta historias del día a día que corroboran el profundo arraigo del automóvil en la sociedad mexicana de la década del 90. El automóvil se presenta como un motivo de estatus, de poder, de angustia, de deudas y también como el potencializador de sueños y deseos. ¿Qué puede ser más grande que el anhelo de poseer la ciudad, aun si es solo por una noche? Haciendo alusión a la historia protagonizada por Carmen Salinas. El programa Hoy no circula, inicialmente dispuesto como una herramienta para gestionar la masiva incorporación del automóvil, pronto derivó en algo más, tal como corrobora la película dirigida por Víctor y Rafael. En la trama subyace la idea de que es el Estado y el mercado quienes ordenan la recíproca relación entre sociedad y naturaleza. El Estado gestiona el uso y el mercado permite a algunos escapar de las disposiciones. De forma latente, no obstante, la balanza se inclina hacia el mundo mercantil. Esto es así debido a que el Estado no impulsó de manera suficiente una alternativa verdaderamente pública. Las 5 historias presentan la sugestión de la rutina en la experiencia de la automovilidad. Provenientes de estratos relativamente bajos, salvo en el caso del empresario, el conjunto de los personajes vive condicionado por la disposición que limita el uso del vehículo y les permite evadir el uso de otros medios de transporte, que son en general denostados, tal como ya nos hacía ver Juan David. Pese al Estado y el mercado, el filme muestra con maestría y humor que la vida transcurre en la mediación de la planeación y la contingencia. Así, por ejemplo, la historia del primer matrimonio y la del empresario, apurado por llegar a su cita de negocios, muestran con contundencia que lo imprevisto puede más que un rígido ordenamiento. Lo inesperado logra quebrantar la personalidad controladora de la protagonista de la primera historia y en el caso del empresario muestra el absurdo de poseer más de 5 vehículos y no poder usar ninguno. En algún punto, las historias dejan ver que si de verdad el programa Hoy no circula respondiera a la atención del cuidado del medio ambiente, las medidas no se recargarían en los usuarios individuales, sino en las grandes industrias, los principales contaminadores. Se deja en claro que aunque todos padecen los efectos de la contaminación atmosférica y que estos serán perdurables, no todos son igualmente generadores de la misma. Así, las historias que son narradas de lunes a viernes son cohesionadas, urdidas, a partir del color de la calcomanía y el doble Hoy no circula. Dispositivos que hacen que las distintas familias tengan una experiencia común en una urbe consagrada al automóvil. Un objeto que si bien se fundamenta en la individualización de la movilidad, como ya nos hacía ver Fernando, y este es un correlato de la atomización social, en un entorno como el mexicano, termina siendo un objeto de uso familiar ante la imposibilidad económica de que cada individuo posea el propio. Como es recurrente, la crisis de la movilidad y el transporte abren para un sector privilegiado, como el empresario, la posibilidad de convertir el caos en negocio. Se retrata así el ocaso del trabajo asalariado en el transporte público. Son los años en los que el neoliberalismo da un duro golpe al Sindicato de Trabajadores del Volante, el SUTAUR 100 o Sindicato
de la Ruta 100. En síntesis, la película expresa de muy variados modos cómo el programa Hoy No Circula opera menos como una gestión ecológica y más como un renovado impulso al mercado. Quienes pueden pagar 1, 2 o 3 autos garantizan la libertad que les confiere la automovilidad, manteniéndose al margen de la medida estatal. Se remarca así que el transporte público al estilo de microbuses y combis es en realidad el potencial imperio del mercado. Finalmente, la retórica ambientalista del programa y su recepción asigna la responsabilidad ecológica, la culpa y la angustia de forma individual, haciendo parecer que las acciones atomizadas son equiparables a las de actores empresariales y estatales. Así cierro mi comentario y les agradezco por su atención. Muchísimas gracias, Diana, por tus breves pero concisos y sustantivos comentarios. El maestro Víctor Ugalde quisiera ampliar la discusión, por favor, adelante. Después de escucharlos, sus acertadas participaciones que permiten además reflexionar a la distancia, casi 30 años después, lo que yo saco a conclusión. Primero, el programa Hoy No Circula fue un fracaso y es un negocio, ¿sí? Desde que la filmamos hasta el día de hoy, ¿sí? O sea, acuérdense que en los 2 años de COVID no circulamos muchísimas gentes. Yo era de los que no salía en meses. Yo vivo muy a gusto en mi casa. Y me está costando regresar, por cierto. Y hubo contaminación. Hubo alertas de contaminación altísima, ¿sí? Entonces no éramos los autos. Y conste que en estos 30 años los autos se han especializado en reducir su contaminación. Pero ojo, se ha incrementado la venta de autos en la Ciudad de México porque nuestras autoridades no tuvieron políticas públicas para el transporte colectivo eficaz y seguro, ¿sí? En eso quiero destacar la presencia de la gobernadora de la Ciudad de México, la Sheinbaum, porque la he venido siguiendo en materia de transporte colectivo y ha hecho muchas aportaciones al transporte colectivo y sobre todo en las zonas de escaso poder adquisitivo. Ya tenemos varios teleféricos eléctricos, ¿sí? Y tenemos varios trolebuses eléctricos y algo que mencionó Diana, que hablaste de la Sutaur. Yo alguna vez quise hacer un documental sobre la Sutaur y también sobre la contaminación en la Ciudad de México porque nos íbamos a morir como pajaritos. Fue el control político vertical de los gobiernos que no querían sindicatos fuertes. Acotaron a los sindicatos, por ejemplo, un sindicato que a mí me gusta mucho es el Sindicato de los Trabajadores del Transporte Eléctrico. Como eran muy organizados, tenían una organización social sindical atrás, igual que los Patitos Pascuales, era un movimiento más amplio que una simple cooperativa. Tenían una conciencia de clase y una disciplina que no los pudieron tronar los gobiernos en turno. Y ahora que llegó la Sheinbaum, está reactivando el transporte eléctrico, ¿sí? Ya metió por Calzada de la Viga, todos los camiones son eléctricos, pero como eso tienen el contrato colectivo los trabajadores eléctricos, por eso no los querían hacer crecer. Creo que es una de las grandes soluciones para la Ciudad de México, porque el doble Hoy No Circula no nos funcionó. Y nada más terminar con una anécdota. La película, pues tratamos de hacer una crítica lo más que se podía. Yo tuve que ir a negociar directamente con las autoridades de cinematografía, porque Televicine veía a Miguel y me decía, güey, esto no se puede, porque en México no hay policías corruptos. Y ahí me ven caminando 8 cuadras, porque era más lejos y me iba en coche. Me iba a la dirección de cinematografía y le decía, háblenle a la compañía de Televicine y díganle que me lo van a autorizar, que en México sí hay policías corruptos, de esos que ven ustedes en la película, ¿no? Bueno, así tuve que negociar todos los cuentos, pero para concluir, la película se exhibió, se enlató, y un día un funcionario de alguna de las delegaciones
se enteró que Televicine tenía una película sobre el No Circula, era algún aniversario del No Circula, y se le hizo fácil pedir prestada la copia sin verla. Pero si la había hecho Televisa, que es soldadito del PRI, así lo decía Azcárraga, dijo, pues van a hacerlo. Estuvieron, no sé si lo corrieron o estuvieron a punto de correrlo cuando exhibieron la película y vieron todos los defectos del programa Hoy No Circula. Gracias por permitirme el uso de la palabra. Muchas gracias, maestro Víctor Galde, por su ampliación y su interesante comentario. Miren, tenemos algunos minutos todavía que podemos utilizar para abrir la participación de todas y todos los que están aquí, si así lo desean. Solamente rogaremos encarecidamente que por la tiranía del tiempo que cae sobre nosotros, seamos solamente breves y precisos en las participaciones. Por favor, les voy a sugerir que por favor no nos pasemos de un tiempo razonable, ¿no? Entonces, adelante, por favor. A ver, aquí alzó la mano, tengo registrado primero a Jaime Ortega y después la Cooperativa Fotosíntesis Javier García, y nos vamos en ese orden que levanten las manos, ¿no? Adelante, por favor, Jaime Ortega. Muchas gracias, doctor Fernando. Muy ricas las intervenciones de los dos colegas y de Víctor, ¿no? Creo que a la luz de los años, pues uno puede hacer aproximaciones y puede imaginar incluso, ¿no? Visiones más críticas de la dependencia al combustible fósil, ¿no? De la dependencia al instrumento, ¿no? En un famoso, bueno, en un no tan famoso texto, quizá André Gors señalaba la gran contradicción del automóvil, ¿no? Que es una mercancía que no se puede universalizar porque cuando se universaliza ya no le sirve para los fines, ¿no? Entonces es muy excluyente, ¿no? Esa mercancía, pero se ha vuelto vital, digamos, ¿no? En la vida de la sociedad contemporánea. Yo viendo la película, a mí me gusta mucho, me parece un humor muy, muy fino, ¿no? Me parece un humor muy estridente en algún punto, ¿no? Grandes actuaciones, por supuesto. Y no me quedó, bueno, más que la ambigüedad del Hoy No Circula, ¿no? Porque se da en un momento, como ya lo relató Víctor o Diana, del neoliberalismo, que le quitaba facultades al Estado, ¿no? Y de hecho el Hoy No Circula parecía una nueva facultad del Estado, ¿no? Del gobierno para regular, pero en el fondo lo que vimos es el incremento de los autos, de la venta de autos, ¿no? Eso es las ficciones de la capacidad del Estado para regular, ¿no? Es decir, al final convirtiendo o ampliando el mercado, ¿no? Y eso me parece muy, muy severo, ¿no? Y que habría que recuperar el fracaso, como lo dice, y un fracaso que sigue y que está ahí, ¿no? Es decir, verificar el auto, ¿no? Todo un gran montaje corrupto, ¿no? Porque es eso, un gran montaje de corrupción que sigue operando, ¿no? Y que estamos todos, si tienen auto, formados para llegar y deseando el doble del SOE cero, etcétera, etcétera, ¿no? Creo que habla de una gran ficción, ¿no? O sea, la ficción no es la película, la ficción es nuestra realidad, ¿no? Es absolutamente absurdo, ¿no? Es absurdo, ¿no? Pero bueno, qué bueno escuchar aquí a los colegas y al maestro Víctor, agradecerles mucho. Gracias, Jaime Ortega. Aquí en los comentarios leo rápido, dice Ángel Luesa Ruiz, y el metro no es un poquito ecológico desde hace muchos años, y contesta Víctor Gale, sí, pero hace falta más metro, ¿no? Y en eso estamos. Adelante, por favor, Cooperativa Fotosíntesis Javier García. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes, compañeras, compañeros. Pues muy emocionado, mandarle el saludo al maestro Víctor. Conocemos su trabajo y de verdad siempre es un placer. Nos podríamos pasar aquí 2, 3 horas platicando con él de toda la producción cinematográfica en cuanto a cooperativa se refiere. A mí me gustan mucho sus análisis de contexto y en este caso nada más subrayar para mí uno de los puntos importantes y que bueno que aquí quien nos va a continuar con su participación, Sergio Barrientos, que es de la cooperativa Toscatli. Y un tema muy importante que menciona el maestro Víctor, la parte ya de la distribución. Creo que el cine cooperativo no solo sí tuvo su alza, sus días de gloria, y además con muy buenas producciones. Me gustaría saber, por ejemplo,
cuáles fueron los temas que se realizaron en cooperativas, pero en Europa, por ejemplo, ahorita que están los compañeros de aquí de España, sería interesante saber qué temas. A mí me fascinan los temas que aquí los compañeros de las cooperativas de cine pusieron en el escenario, pusieron ahí en la pantalla. Excelentes realizadores, ideas, críticos, ¿no? Compañeros realmente que tenían una visión pues excelente, ¿no? Entonces, bueno, la parte de distribución, creo, maestro Víctor, sería un punto ahí, está, por ejemplo, aquí Toscatli, allá en Oaxaca hay una muy buena experiencia en Guelatao. Sin embargo, creo que falta la parte de organización cooperativa en la parte de distribución y que pudiera ser una forma también de poder fortalecer ya la parte de distribución de la producción, porque qué lástima que muchas de esas películas se quedaron ahí, algunas enlatadas, otras las exhibieron 2 o 3 días y además difícil de encontrar las salas a veces. Hay producciones, la última de las últimas que hicieron de cooperativas de cine, el ALBA, tuvo muy buena distribución en una plataforma digital. Por ahí creo que pudiera asomarse, ¿no? Un viso, pero bueno. Y por último, pues disfrutamos muchísimo de estas sesiones de cine cooperativo. Esperemos y felicitamos a los organizadores. De verdad, su esfuerzo ha sido muy importante. Ojalá continúen con estos ciclos, creo que son muy importantes, además los temas y los análisis creo que son fundamentales. Me da mucho gusto ver a distintas cooperativas aquí, ¿no? Los cooperativistas también formándonos dentro de lo que es la cultura, el arte, ¿no? Desde la perspectiva de las cooperativas culturales. Muchísimas gracias, maestro Víctor, a todos, al maestro, a todos los que estuvieron aquí participando y organizando. Felicidades, ha sido un gran éxito. Muchas gracias a la cooperativa Fotosíntesis Javier García y le damos la palabra a J. Sergio Barrientos, por favor. Adelante. Sí, buenas tardes a todos los que estamos aquí en este día del Zoom. Pues al maestrazo Víctor Ugalde, también pues agradeciendo pues la película. Es una película que hace tiempo nosotros como cineclubistas exhibimos con el tema relacionado con la ecología. Uh-huh. Creo que da el preámbulo y da el contexto también para referirse a ese tema. Y como ya lo comentó justo el maestro Ugalde, pues fue un proyecto que ya tiene muchísimos años, el Hoy no circula, y luego el doble Hoy no circula, y que lo narra perfectamente bien en las 5 historias. También hacer un poquito de énfasis, bueno, en que lo dirigen 2 directores. Rafael Montero también está dirigiendo esta película, y con un guión que me pareció que hizo el profesor, bueno, sí, ahí lo dice en la película, Sergio Oljovich, como en la parte de la escritura. Y reflexionando un poco con la película, pues sí es cierto que se adelanta y como que prevé el futuro, en realidad, de lo que va a ocurrir posteriormente, y que se vuelve en realidad sí un programa supuestamente ecológico, en el cual tiene que ver con muchos actores en medio, en los cuales está directamente relacionado pues el tema de la política ambiental y de la policía, en todos los ámbitos, porque actualmente incluso los policías que son ahora motociclistas inmediatamente parece que se dedican a eso. ¿Quién no verificó su carro? ¿Quién no circula ese día? Para que inmediatamente apenas sales a tu casa aquí a la esquina y tómala, ¿no? Ya. Y eso continúa pasando, y han pasado tantísimos años, ya tantos años, y el tema sigue siendo el mismo. Creo que la película en ese sentido se vuelve futurista, ¿no? Es una película que te divierte, es una película muy, muy, muy actualizada, ¿no? Que le puedes poner 2022 y parecería que seguimos exactamente en el mismo tema, ¿no? En el mismo año,
de cuando fue creada en 1993. Aparecen otros aspectos de la Ciudad de México, por ejemplo, esos taxis de color amarillo con blanco, que después posteriormente se volvieron a verde con blanco, que ya éramos como muy ecológicos. Pero como lo comenta el maestro, pues no sirvió de mucho y pues las contingencias continúan dándose. No obstante que hay veces que gobiernos, por ejemplo el de Mancera, que paró los carros con los carros nuevos, los carros con calcomanía doble cero, los paró, y no obstante no bajó la contaminación. Significa entonces que la película nos da preámbulo para decir y afirmar que el problema de la contaminación en la Ciudad de México está relacionado con el problema también pues de los policías, de todo este ámbito que se maneja en el gobierno, que tiene que ver con la corrupción. Entonces yo le dejaría ahí mi comentario y pues muchas gracias por ver personalidades en este Zoom y gracias. Muchas gracias, Sergio Barrientos, y le damos el uso de la palabra al doctor Juan José Rojas. Por favor, adelante, doctor. Sí, de manera muy concreta, me gustaría preguntarle a Víctor dos cosas. En primer lugar, sobre la Ley Federal de Cinematografía. Lo que pasa es que hemos escuchado otras opiniones un poco divergentes de la actual ley de cinematografía, bastante críticas, e incluso nos hemos enterado de que hay en proceso de elaboración una iniciativa de reforma. Entonces, no sé si, Víctor, has participado, ¿no?, en esos procesos de discusión de la nueva ley, si tú crees que ya necesita ser actualizada, y si esto es así, ¿en qué sentido, no? Sería lo más importante que habría que modificar de esa ley. Esa es una primera pregunta. Y la segunda, me gustaría mucho que pudieras compartir aquí con los compañeros que nos han acompañado en estos debates. Estamos en el tercero, nos falta el cuarto. Si nos pudieras comentar, ampliar lo que nos platicaste a Nacho López y a mí en una entrevista que nos concediste hace poco, sobre también tu proyecto de película de los periodistas. Es muy interesante y tiene que ver muchísimo con el actual contexto nacional, y creo que vale la pena que lo pudieras compartir con todos los compañeros que aquí estamos reunidos. Muchas gracias. Bueno, las leyes nacen muertas. Cuando quieren normar lo que está pasando, se tardan tanto tiempo que ya hay otra nueva realidad. Y desgraciadamente el gran proyecto de reforma de ley que fue en 1999 para recuperar la soberanía audiovisual, pues fue rebasado ampliamente por el desarrollo de la tecnología. Entonces urge reformar el marco, porque sobrevivimos al Telecán gracias a que no sabían redactar muy bien y hubo lagunas con las que nos pudimos defender, pero ya nos madrearon con el TEMEC, ¿sí? Con el TEMEC nosotros, la comunidad de cine, nos organizamos, hicimos foros, hicimos esto y llevamos un proyecto de salvaguardas. Y el secretario de Economía, Guajardo, sí nos hizo caso y nos incluyó en un programa de excepción cultural donde se le facilita al gobierno mexicano normar todas las políticas públicas en las industrias culturales sin sufrir ninguna represalia, sin sufrir ninguna demanda. Nos puso al nivel de Canadá, estuvo muy bien, eso fue lo bueno. Lo malo es que dentro del TEMEC tiene muchas trampas y tiene muchas obligaciones transversales. Y entonces eso acota la independencia del gobierno mexicano. A mí me gusta ser muy claro, vivimos en un modelo hipócrita, ¿sí? Lo acabamos de ver, ahorita lo veo, porque yo hacía siglos que no veía en película, que hablan de la ecología y el resultado fue incremento en el número de automóviles, ¿no? Y un incremento desmesurado.
hablan de un mundo mejor y nadie es capaz de suspender la producción, ¿sí? O sea, lo que decía Fernando, que de repente dijo que hubo la ronda de Kioto, y yo estuve al tanto de algunas de las muchas reuniones que tuvieron, y de repente los científicos dijeron, si en este momento paramos la producción del mundo, necesitamos 15 años para que se regenere. Nadie paró la producción, ¿no? Tú mencionaste acertadamente que era un fracaso, que no se pudo hacer cumplir, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el modelo económico. Mientras México de 1947 a finales de siglo quiso ser un país independiente, un país con una soberanía, etcétera, el mundo, los grandes capitales que ustedes ya nos mencionaron, se estaba organizando para hacer circular las mercancías y el modelo donde México, en ese entonces era del tercer mundo, hoy digo que estamos en el quinto, ¿sí? De repente estaban quitando las barreras proteccionistas, estaban reduciendo los aranceles, todo lo que hizo el Telecán y todo lo que hizo la OMC o su antecedente, el GATT. Entonces, a nosotros nos quieren como consumidores y como aportadores de obra de mano baratísima. Ya antes era barata, ahora es baratísima. Y también nos quieren muertos. Por eso vienen los flujos migratorios para llegar a Estados Unidos, porque ya no hay trabajo aquí. Todo eso es el modelo de desarrollo que se está impulsando y que nos está matando, ¿sí? Entonces, de repente, es un modelo clasista. Solamente atiende el Estado-Nación a los que tienen dinero. Dinero como país y dinero como sociedad. Eso es terrible, ¿sí? Entonces, nosotros pagamos por tonterías. El hoy no circula, nos multa si no, ¿cómo se llama? Si no verificamos. Entra muy buena lana, porque a todos se nos olvida una vez. Y luego, es como el SAT, nos obliga a sacar varias veces la fiel, cada cierto tiempo, y luego dice que nuestros recibos caducan. O sea, yo no había escuchado eso en otro país, que yo era un causante, que yo voy a hacer mis recibos y me dicen, pero tus recibos caducan. Y dices, ¿cómo? ¿Es un perecedero? ¿No? Entonces, por eso digo que partimos de un modelo hipócrita. Y no quieren frenar y nos quieren reducir. El camino que siguieron los nacionalistas, ahí sí aplaudo al PRI de los años 30, 40, que era muy amplio, no aplaudo nunca al PRI del siglo XXI, ¿sí? Que querían hacer una nación, ahora que lo que quieren hacer es una colonia. Y ahí entra hasta mi presi AMLO, ¿sí? O sea, dice que ya no somos colonia, pero no ha hecho medidas reales para llevar un modelo de desarrollo que sea benéfico para todos, ¿sí? Lo dice, pero no lo hace. Un día se levantó y en una mañanera dijo, se acabó el neoliberalismo en México. Yo aplaudí, yo soy un inocente, yo hago películas y no me meto en líos. Bueno, siempre me meto en líos, pero de otro tipo. Entonces de repente dije, aplaudí. Fui, como dice Juan José, a checar qué necesitaba este país y dices, en el cine el neoliberalismo sigue. Por eso urge la reforma a la ley de cine, que se amplíe la reforma a la ley de cine y del audiovisual. Pero tenemos como obstáculo el TEMEC, tenemos como obstáculo la Organización Mundial de Comercio. Se puede encontrar, porque está por encima de estos acuerdos, la Constitución, entonces podríamos lograrlo, pero no tenemos ningún político que se comprometa en este momento con el cine, como sí lo tuvimos en 1998. Tuvimos a María Rojo, y tuvimos a Lázaro Cárdenas, no el del 38, sino el del 98, o sea, el que fue gobernador de Michoacán, y tuvimos a Javier Corral, que fue un excelente cabildeador. Entonces, ahorita se está impulsando una nueva iniciativa con la cual yo soy el patito feo, porque tiene
tantos problemas la nueva iniciativa que quieren convalidar los abusos del capital. Y yo me opongo. Entonces, cuando te opones te empiezan a hacer de lado. De todas maneras voy a entrar, no tengo ninguna duda. Por ejemplo, primero, quieren validar que una película norteamericana se pueda estrenar mínimo en el 50% de las pantallas del país. Tenemos 8.500. Y dices, una película va a ocupar 4.500, dices, no manches, ¿no? Y dicen, es que eso controla que no estrenen, como está sucediendo ahorita, en el 90. Sí, pero están estrenando en el 90 violando la ley. Los podemos demandar y los podemos acotar. Pero si lo validas, eso ya no tiene vuelta de hoja. Entonces, al cine mexicano le consiguieron que se mantenga el 10% del tiempo de pantalla, pero los norteamericanos les quieren dar el 50%, ¿ya? O sea, ese es un despropósito del tamaño del mundo. Quieren oficializar el doblaje. Ahorita están doblando las películas y violan la ley. Que llegue un funcionario que haga cumplir la ley y los acota. Pero si lo ponen en esta nueva reforma que le platicamos Juan José, quieren validarlo, que todas las películas se pasen el 50% dobladas. A provincia solamente llegan dobladas ahorita, ¿sí? En las ciudades, en las grandes ciudades, a veces tenemos 1 o 2 o 3 copias subtituladas, entonces vemos obras originales y no como los públicos de los diferentes estados que ven obras mutiladas, obras deformadas, que eso es el doblaje, ¿no? Entonces también me opongo a esa reforma en ese artículo y era ese el 50 y el 10% y yo con eso ya. Todos los demás artículos son, ya, yo les digo, soy muy creído y por eso de repente ya llamo a discusión, son maquillaje, ¿sí? Los fundamentales son esos 3. Si queremos tener un desarrollo como nación soberana sobre sus expresiones culturales, hagan esta reflexión. Hoy día las expresiones culturales aparentemente mexicanas son norteamericanas. Ustedes ven series y son producidas por empresas norteamericanas que no pasan por la censura de nuestro país y entonces hacen todo lo que se les pega la gana y el director de cinematografía, el director de radio, televisión y cinematografía, el director de televisión no pueden meter las manos. Eso no es nuestro destino. O sea, tenemos que contar nosotros nuestro imaginario, ¿sí? Y eso es lo que se va a luchar y tenemos que llegar a las obligaciones que están llegando en Europa, ya que tenemos un invitado europeo, ¿sí? Es la obligación de exhibición material nacional en las plataformas. Ahorita están, según yo he leído, luchando por el 10 o el 30% de material de las naciones donde transmiten. México se sube a ese carril, no sabemos si lo vamos a lograr, ya tenemos a todas las empresas norteamericanas en contra, pero tenemos que luchar por que tengamos acceso a las plataformas, porque Diana, tú naciste 2 años antes del TLC, según si mal no recuerdo. Eres hija del TLC y miren, los mexicanos que nacimos antes del TLC con un modelo de nación jodido y lo que ustedes quieran, pero teníamos otra forma de pensar, todos mis alumnos son hijos del TLC. Ya no saben nada de un país soberano e independiente. Gracias. Muchas gracias, doctor maestro Víctor Ugalde. Si el tiempo se nos acaba, pero yo quisiera pedirle a Diana Méndez y al doctor Juan David Gómez una breve reflexión final para dar por finiquitado este espacio el día de hoy. Entonces, por favor, Diana, si quieres compartirnos una reflexión muy breve. Pues solo una idea para cerrar y que fue mencionada en la primera ronda de forma muy general y que ahora quiero destacar, es que esta película es muy rica también en personajes femeninos fuertes. Si bien no las vemos al volante, por la jerarquía que se establece ahí, como ya hacía mención Fernando en su primera intervención, obviamente como expresión de una sociedad muy machista,
ciertamente las mujeres marcan mucho el ritmo de la película, ¿no? Hay mujeres policías, la mamá que está embarazada es realmente como la estructura de la familia. eh, la primera esposa del primer relato del lunes, pues es realmente quien también estructura la decisión de tener o no tener al hijo, en qué momento, bajo qué circunstancias, los planes que se hacen. En el último relato que corresponde al viernes es la mamá quien logra el préstamo para comprar un auto que finalmente pues es una gran tranza, ¿no? Y se pierde todo el dinero. Me parece que eso es también algo que hace muy rica a la película y que también por la distancia generacional que yo tengo, pues pongo mi atención en este aspecto, que me parece es algo que debe discutirse con más detalle en otro momento. Muchas gracias, Diana Méndez. Por favor, Juan David Gómez, de la Universidad de Zaragoza. Adelante, por favor. Y bueno, pues yo agradecer este espacio porque ha sido muy, muy interesante, he aprendido mucho de todos, especialmente del maestro Ugalde. Eh, yo creo que hay varias reflexiones ahí que quedan, que no, obviamente no los voy a repasar porque si no me alargaría mucho. Me gusta mucho, por ejemplo, de lo que ha comentado él, efectivamente, la experiencia de las cooperativas, porque sí que es verdad que aquí, pues en España, que es donde vivo desde unos años, hay muchas experiencias cooperativas, pero digamos de producción de otro tipo de bienes o servicios y muy variadas. Pero yo creo que en el ámbito de las industrias culturales, de la cinematografía, creo que ahí tiene pues México mucho que aportar y yo creo que tiene mayor experiencia porque en ese caso pues aquí es otra estructura cinematográfica y otra estructura en la producción. Y lo que a Fernando y Diana también han comentado el tema de los roles de género. Esa película, y sería otra pregunta, pero creo que no nos va a dar tiempo para el profesor, para el maestro Ugalde, respecto a que el feminismo ha conquistado espacios muy importantes que durante un tiempo reproducían una serie de estratificación, obviamente que les sumía en ese papel, por ejemplo, siempre de copilotas de la conducción, ¿no? De conductoras. Y esa metáfora de conducir no solamente es, o manejar, no solamente es el vehículo, sino también pues muchos aspectos de la vida pública. En la vida privada, como dice Diana, probablemente sí lleva las riendas, en la vida pública siempre se le ha relegado y parte de la lucha feminista de las últimas décadas ha sido conquistar ese protagonismo y probablemente en una película de la versión 2022 habría que buscar pues eso, mujeres taxistas, mujeres conductoras de camiones, mujeres conductoras de otro tipo de transporte que probablemente en esa época pues era poco habitual, ¿no? Y lo último, efectivamente, pues la crítica a estos modelos neoliberales de consumo. Me parece importante el tener esa mirada crítica. Yo creo que este tipo de espacios como los que ustedes están promoviendo ayudan a tener una mirada crítica respecto a lo que consumimos. Porque eso que consumimos lo naturaliza. Yo soy muy, muy partidario de la escuela postestructuralista, que nos dice que no hay una vida al margen del lenguaje, no hay una vida al lado de las relaciones entre las personas si no pasan por el lenguaje. Y el lenguaje construye realidad, y el lenguaje audiovisual, la imagen, la palabra, nos construye como somos. Y entonces lo que consumimos, digamos que se integra en nosotros. Y si no tenemos esa mirada crítica, esa distancia respecto a de dónde viene, qué pretende, cuál es el subtexto y el estilo de vida que contiene ese producto cultural, probablemente lo creo como una especie de paradigma de verdad, como una naturalización de algo que es construido y que probablemente encierra pues unos criterios de consumo y de relación con la vida que terminan deteriorándola en lugar de protegiéndola. Solo quería señalar eso y agradecer mucho pues por este espacio tan interesante, ameno y diverso. Gracias, doctor Juan David Gómez. Y pues con esto llegamos al fin de esta tercera sesión de nuestro primer ciclo de cine cooperativo mexicano. Quisiera agradecerles a todos y a toda su presencia, encarecidamente al maestro Víctor Ugalde por haber aceptado la invitación, a la compañera y amiga Diana Méndez y al doctor Juan David Gómez. Y quisiera despedir esta transmisión sin antes recordarles que el 1 de abril, es decir, el siguiente viernes, tenemos la cuarta y última sesión de este primer ciclo de cine cooperativo, donde vamos a comentar la película Un año perdido. Están todos cordialmente invitados. Y con ello, bueno, pues les deseamos un buen fin de semana
hasta la próxima. Muchas gracias.